Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Estamos ahí. En esta primera imagen que les mencionaba, podemos ver en el punto rojo lo que es Corinto. Ustedes pueden ver que tenía una posición muy estratégica a nivel, hablando de navegación, ¿verdad? A nivel comercial y, por qué no decirlo, también a nivel militar, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ahí hay una península, llamémoslo de una manera para que ustedes me entiendan, ¿verdad? En toda esta región ahí de donde dice Peloponeso, ¿verdad? Todo eso, quiera que no, si ustedes se imaginan, los barcos para poder ir a este mar Egeo tenían que dar la vuelta, digamos, ¿verdad? Y el trayecto se hacía muy prolongado. Entonces, Corinto se volvía muy estratégico porque ustedes pueden ver que entraban en esta bahía, digámoslo así, y ahí desembarcaban las cosas y ahí había un camino de piedras, ¿verdad? Que era lo que transportaba para poder reducir en gran medida esa gran vuelta que había que dar. Hoy en día ustedes ven en el internet, van a ver que ya han creado una franja para poder atravesar, ¿verdad? Hoy sí, ya, pero en esa época había que transportar por tierra lo que venía. Entonces ustedes imagínense el enorme tráfico de gente que había en Corinto a raíz de esa situación geográfica tan particular. Vamos a ver en la siguiente imagen para que ustedes ilustren. Pueden ver, ese es como quien dice el centro de la ciudad, ¿verdad? Y ustedes pueden ver allá al fondo el agua, ¿verdad? De lo que estábamos viendo en el mapa. Solo ustedes, les pido que usen su imaginación por un momento. Imagínense ustedes cómo era la vida de un lugar que tenía buena economía, porque imagínense ustedes, trabajo había de sobra, recursos habían de sobra que pasaban por ahí, y el centro de la ciudad, digamos, estaba precisamente en lo alto, ¿verdad? Era una vista hermosa de lo que había ahí. Entonces ustedes imagínense por un momento ese movimiento que había en Corinto de gente. Por lo tanto, cuando hay gente, ya les digo que hay dinero, hay ideas que van corriendo. Acuérdense que estábamos ahí muy cerca de todo lo que es griego, ¿verdad? Atenas y toda esta situación ahí que pudieron observar en el mapa. Así que regresamos al mapa solo para que ustedes vuelvan a enfocarse. Pueden ver allá donde está toda el área, vean allá Atenas, aquí a la derecha de Corinto, y diferentes áreas que, como les digo, servía de paso, ¿verdad? Entonces, se los quería traer a colación para que ustedes tengan una idea clara de cuán clave era Corinto y por lo mismo cuánto, llamémoslo así, cuánto pensamiento abundaba en el lugar, ¿verdad? Por el mismo tráfico de gente que había. Muchas gracias por la imagen que quería que ustedes se ilustraran un poquito. Ahora, entrando en materia del capítulo 2, vamos a por favor a abrir ahí nuestra escritura, el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Y ahora que ya estamos ahí contextualizados en la época, pues vamos a adentrarnos a este mensaje muy especial, muy profundo que Pablo deja acá. De hecho, si ustedes observan, viene en una muy directa relación con lo que estudiamos el domingo pasado. Van a ver ustedes que hay una seguidilla ahí de lo que se venía diciendo. Entonces creo que si retomamos eso que veníamos platicando el domingo pasado, creo que vamos a comprender de buena manera. Vamos a leer en este momento de los versos del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a entregar este momento en el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por este momento en el que podemos abrir tus escrituras. Y Señor, sabemos que va a ser tu Santo Espíritu en el que esta mañana no solo nos va a guiar, sino que nos va a mostrar qué es lo que tú tienes, qué tesoros tienes para nosotros a través de esta escritura. Sabemos, Señor, que esta va a ser una semilla, Señor, que va a caer en cada uno de los corazones y va a dar un gran fruto, no solo para nosotros mismos, sino, Señor, también para los que nos rodean. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu está acá para revelarnos y para instruirnos en cuanto a esta escritura. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enfatizar en primera instancia, porque creo que pues que es lo fundamental acá. Dice Pablo que él obviamente llegó con ellos, no con una excelencia de palabra, pero sí menciona acá algo muy relevante, y es llegando a enseñarles a Cristo crucificado. Eso creo que es fundamental en este pasaje. Si nosotros tenemos claro que cuando nosotros llegamos con una persona a compartir esta hermosa palabra, este hermoso evangelio, vamos primeramente no para apantallar a la persona, no para demostrarle nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, sino llegamos a presentarle a Cristo crucificado. Y ahí les traigo a ustedes a colación todo lo que estudiamos en Romanos, ¿verdad? Creo que fue un libro que nos dejó a todos una gran lección. Y se acuerdan ustedes que gran parte de Romanos se demostró qué somos sin Cristo, cuál es nuestra real condición si Cristo no hubiera venido. Y ahí donde cobra preponderancia en Romanos cuando surge esa figura de Cristo crucificado. Muchas veces nos gusta decir cosas motivantes, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? Y que se emocione la gente, ¿verdad? Y a veces presentar a Cristo crucificado muchas veces no es la parte más emocionante o más emotiva, porque estamos muchas veces presentando aparentemente a algo que fracasó, ¿verdad? Porque se suponía que si venía un Mesías es para tomar el mando, para tomar el poder, y no para que muera, ¿verdad? Y no muera en una situación humillante como era la crucifixión. O sea, como que en ese momento no va la cosa tan emotiva como muchas veces nos gusta platicar o presentar esto, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa conciencia que solo el Espíritu Santo nos puede dar, de que es a través de esa sangre vertida en la cruz que nosotros podemos tener acceso, que es el que abrió, es decir, que no solo el velo del templo en ese momento, ¿verdad?, sino que abrió para nosotros ese paso a la vida eterna. Ahí, si nosotros tenemos esa conciencia, sabemos que lo preponderante, lo fundamental de la presentación del Evangelio es Cristo crucificado. Eso es lo que quiero primero que tengamos presente, ¿verdad? Si nosotros tenemos eso como primera función de este pasaje que estamos estudiando, yo creo que no hay manera de irnos por otro lado, no hay manera de tergiversar lo que el apóstol Pablo está en este capítulo presentando. Creo que hay una buena manera de que siempre regresemos a esa cruz, siempre veamos esa cruz. Cuando a veces nos sintamos autosuficientes, que podemos hablar bonito, de que podemos presentar el Evangelio, volvamos la mirada a la cruz y recordemos que fue por esa sangre vertida en la cruz es que hoy estamos acá, es que tenemos acceso al Padre, al Espíritu Santo. Entonces eso para mí creo que es muy importante. Quiero que dejemos el dedito ahí en 1 Corintios y vamos a pasar a leer el Hechos capítulo 22 y verso 3, porque creo que tenemos que tener presente en este aspecto quién era el apóstol Pablo para que no tomemos bien lo que él nos quiere enseñar en este pasaje. Hechos 22, capítulo 22, verso 3. Siempre el dedito ahí en 1 Corintios 2, ¿verdad? Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Yo creo que en este pasaje nos queda claro que, perdónenme la expresión, Pablo no era ningún ignorante, ¿verdad? Pablo había sido
educado a los pies de un maestro, en una ciudad que era famosa por la cultura que había en el lugar. Entonces, no podemos venir a decir que Pablo no había podido llegar con los corintios a presentarle con grandes palabras, porque él no sabía. Él sabía cómo expresarse, él sabía, tenía grandes conocimientos para impresionar con lo que decía, pero él, como lo dice en el pasaje, no se presentó de esa manera, ¿verdad? No se fue con esa excelencia de palabras. Y si ustedes en su casa pueden leer en el capítulo 18 de ese libro de Hechos, ahí vamos a poder ver, entre otros viajes que hizo Pablo, el viaje a Corinto. Y ustedes pueden observar ahí cómo hasta lo persiguieron y lo querían ahí enjuiciar porque no les gustaba lo que estaba hablando y muchas cosas, ¿verdad?, que podemos ver ahí. Pero quiero que resaltemos de ese pasaje que él va a la sinagoga donde dice que había tanto judío como griegos en la sinagoga, que era donde se suponía pues que se guardaba, se seguía la religión judía, ¿verdad? Y entonces ahí donde él tiene que enfrentarse con esos dos públicos, pero no porque habían griegos ahí, él vio la manera de impresionar con sus palabras, porque eso es lo que se suponía que en la época tenía uno que ver cómo hacía para llegar a los griegos, supuestamente, ¿verdad? Llegar con grandes palabras. De hecho, él no usó la retórica, que es el arte de preparar argumentos persuasivos, ni la oratoria, que es el arte del discurso público. De hecho, los griegos premiaban esas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que ellos se distinguían por los que hablaban bonito y bravo, ¿verdad? Como dice cosas muy sabias, ¿verdad? Pero él, sabiendo eso, él no quiso agrandar su propia figura, sino que él se hizo a un lado y puso por delante el reino de Dios, puso por delante la figura del Señor, que era lo que él, por el cual él llegó a ese lugar. Y fíjense que hay 3 palabras griegas en los pasajes 4 y 5, que son muy interesantes. Se los voy a leer con los términos griegos para que ustedes vean qué interesante es esto. Dice: y ni mi palabra logos, ni mi predicación querigma, fue con palabras logos persuasivas, de humana sabiduría, sofía. Logos, querigma y sofía, ¿verdad? Son las palabras que estoy resaltando acá. Mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, ¿verdad? Que ahí está la sofía, más en el poder de Dios. Miren qué interesante cómo, si nos vamos a estas palabras originales, vemos esa connotación. ¿Por qué? Ya vimos que logos es la palabra y sofía es la sabiduría, pero ¿qué es querigma? Querigma significa proclamación. ¿Qué es proclamar? Pues el diccionario nos dice que es publicar en alta voz algo que se haga notorio a todos. Dejó a un lado la sabiduría, dejó a un lado las bonitas palabras y se dedicó a presentar a Cristo para que pudieran tener acceso a las personas que estaban ahí. ¿Me van a acompañar, por favor, al libro de Romanos? Vamos a regresar nuevamente a ese libro tan bonito que estuvimos hace poco estudiando, y vamos a ir siempre con el dedito en el capítulo 2, vamos a irnos a el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1, verso 16. Pasaje muy conocido, pero quiero que lo traigamos en este momento a colación. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Tiene problema de poder el Evangelio para llegar también al griego? No. Así como puede llegar al judío, también puede llegar al griego. Y ahora nosotros hemos tenido ese alcance del poder del Evangelio, por lo cual no tenemos que avergonzarnos. Nuestra predicación, hermanos, tiene que estar bien clara de que va a ir siempre con el poder de Dios, porque el Evangelio tiene ese poder. No somos nosotros, no somos nuestras bonitas palabras, es el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos levantando a Cristo, y al estar Cristo arriba, el poder de Dios se va a manifestar. Y no tengo
más que agregarles a ustedes qué significa que el poder de Dios se manifieste, ¿verdad? Porque eso es el Evangelio, poder de Dios. Así que cuando ustedes tengan duda de si pueden presentar el Evangelio, sepan que es poder de Dios y que lo que vaya a hacer y lo que tenga que hacer, lo va a hacer, porque no hay límite para el Señor. Vamos a pasar ahora, siempre en el capítulo 2 de Corintios, vamos a leer los versos del 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Como les decía al principio del estudio, es muy impactante, muy impactante este capítulo, ¿verdad? Todas las verdades que nos está enseñando. Pero para que clarifiquemos bien este punto, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que con este pasaje nos queda claro de que aquí no estamos hablando de creyentes y no creyentes, sino estamos hablando de maduros e inmaduros en la fe, ¿verdad? Eso se refiere cuando habla acá de alcanzar madurez. Tenemos que saber que posiblemente nuestro hermano, posiblemente alguien que conocemos que no viene a esta congregación, vemos ciertos rasgos que no es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad?, que se diera. Y entonces aquí no tenemos que comprender que hay cristianos que no han alcanzado la madurez, que no han llegado a ese punto, que como lo dice Efesios, ¿verdad?, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así como esa persona nosotros podemos ver, hermanos, nosotros también tenemos que estar conscientes que en nuestra vida tiene que haber habido en este caminar en el Señor una madurez. Tiene que haber una madurez. Sería otra prédica entrar al tema de la madurez y de la leche y de la carne y de todo esto que hemos platicado en otros pasajes. Pero yo solo lo que les quiero decir, hermanos, es: busquemos la madurez. No nos quedemos conformes, cómodos en el sofá, de que ya conozco al Señor, ¿verdad? Ya sé que el Señor salva y sana y está conmigo y me va. No, hermanos. Busquemos del Señor en su palabra, busquémosle cada mañana en oración. La madurez no va a venir perdónenme la expresión, por una varita mágica. No va a venir por unas palabras XY que supuestamente funcionan. No, viene por ese proceso que da en el caminar con el Señor. Y si a veces nos va a tocar pasar por pruebas para poder ir alcanzando esa madurez, sepámoslo, hermanos, es parte del proceso, pero Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar a pesar de las pruebas. La prueba no es una situación que nos demuestre que Dios no está con nosotros, sino todo lo contrario. La prueba es una muestra de que Dios siempre nos acompaña, siempre nos lleva de su mano y no nos va a dejar. Y al final de ese hornito que pasemos, vamos a saber y vamos a conocer quién es el Señor. Pero esa es la manera que vamos a alcanzar la madurez. Y por lo tanto, no podemos quedarnos conformes con lo que ya tenemos. Ese es mi mensaje que les quiero transmitir en este momento. No nos quedemos conformes. Ya conoces del Señor, ya conoces sus palabras, qué bien. Da el siguiente paso, búscale más. Pregúntale a Él en qué área todavía tenemos que caminar otro poquito más. Esa es la madurez que Dios nos está llamando. Ahora, a continuación, en el siguiente verso,
hay una palabra que usa ahí, una palabra griega que es la palabra telios. Y esta da la idea de algo entero o completo. Por eso que aquí se traduce como perfecto, ¿verdad? Creo que es una muy buena traducción. Entonces, esa tiene que ser nuestra meta. Llegar a esa estatura del varón perfecto, a esa estatura de lo que queremos, que sabemos que Dios quiere de nosotros. Pero si se dan cuenta, hay una palabra muy bonita que mencionan en este pasaje también, es la palabra misterio. Misterio pareciera como que yo hubiera traído acá un cajón con una manta encima, ¿verdad? Yo le hubiera puesto acá y les hubiera dicho, ¿ustedes qué piensan que hay aquí? Y todos hubieran pasado todo el mensaje, a ver en qué momento lo levanta para ver qué hay debajo, ¿verdad? Porque los tengo como en ese momento de duda, qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente conocemos como misterio. Pero acá, en este pasaje, ¿cómo lo podríamos aplicar? Y ahí quiero traer a su mente, y vamos a ir a ese pasaje. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor predicaba a través de parábolas? ¿Por qué el Señor no decía, la verdad es esta, sino que les contaba una historia del sembrador, de la luz debajo de la cama? ¿Por qué les platicaba de esta manera? Vamos a verlo ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 11. Mateo 13, 11. Siempre con el dedito ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 13:11 al respecto de lo que estábamos hablando de por qué Jesús hablaba en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay ahí algo que está como con esa manta que personas no pueden ver, les es completamente tapado ante su mirada, no lo pueden ver. Y ahorita en un momento, conforme prosigamos en el pasaje, vamos a ver por qué. Porque hay algo que está oculta por ciertas personas que no lo pueden ver. Así como Jesús tenía que utilizar parábolas para presentar esas verdades del reino de Dios, y él decía, pues no para todos es revelado estos misterios, sino que se las dejo ahí para que la entiendan, ¿verdad? ¿Por qué razón hay esos pasajes misteriosos, ¿verdad? Ahorita al proseguir en el pasaje lo vamos a ver. Ahora, en el versículo 8 nos hace referencia de que los gobernantes de este mundo, si hubieran comprendido este misterio, ¿verdad? Si hubieran entendido esto que estaba sucediendo, no lo hubieran crucificado. Y ahí no vamos a ir al pasaje, pero sí les voy a traer a colación a ustedes a su mente. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenía la vida en sus manos del señor Poncio Pilato? Se acercó la esposa, ¿y qué le dijo? Tuve un sueño, por favor, estoy haciendo la dramatización, ¿verdad? Por favor, no tengas nada que ver con ese varón, por favor. O sea, pasó algo extraño, ¿verdad? Algo que era para llamar la atención. Pero ¿qué hizo él? Agarrar agua y lavarse las manos, ¿verdad? No comprendió. Porque yo les aseguro a ustedes que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de él y hubiéramos entendido el mensaje, en ese momento paramos y dijimos, no, aquí estamos cometiendo un error y yo no voy a ser partícipe de ese error. No, él dijo, bueno, pues ya que ellos quieren, pues démosle viaje, ¿verdad? Es como decimos aquí. No entendió qué estaba sucediendo, le fue completamente tapado de sus ojos saber qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando Pablo menciona en este pasaje, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Reconociendo la deidad del Señor. ¿Verdad? Por si una vez le dicen ustedes que Pablo nunca reconoció esa deidad, pues aquí en el pasaje 8, en el versículo 8, ahí está. El Señor de la gloria, no dijo el Señor Jesús, no dijo el Maestro, no dijo, no, el Señor de la gloria.
Y hermanos, a los que usted y yo seguimos acá, es el Señor de la gloria. No es alguien que ya se quedó en la historia y solo se dice antes y después de Cristo. No, es el Señor de la gloria. Ese es el que todos nosotros tenemos como Rey y Señor. Entonces ustedes sepan que no hay de qué temer, porque a donde Él nos lleve es porque vamos por delante el Señor de la gloria. Vamos a pasar ahora al pasaje 9, verso 9 de este capítulo 2 de Primera de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, ya vamos aterrizando, ¿verdad? Ya vamos entendiendo. Para empezar, quiero decirles que en el versículo 9, Pablo no está presentando un versículo textual. Se dice que está parafraseando Isaías 64:4, ¿verdad? Donde él recuerda la sabiduría y el plan de Dios, ¿verdad? Que está más allá de lo que podemos descubrir por nuestra propia cuenta. Definitivamente no tiene nada que ver este pasaje con algo de velorio, ¿verdad? Que a veces se usa este pasaje en velorio, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? No es que es una cosa que está allá en el cielo, como dice el canto, más allá del sol, ¿verdad? Y la persona que muere es la que ya va a ver eso. No. Aquí está hablando de un conocimiento que está, para el hombre normal, está lejano, ¿verdad? Y solo es a través del Espíritu de Dios que se puede traer a nosotros. El comentarista Clark al respecto de esto dice: estas palabras han sido aplicadas al estado de gloria de un mundo futuro, pero ciertamente pertenecen al presente y expresan simplemente la asombrosa luz, vida, libertad que comunica el Evangelio a aquellos que creen en el Señor Jesucristo en la forma que el Evangelio mismo lo requiere. Entonces, hermanos, si estamos hablando de misterios, ¿cómo es posible que haya un misterio que sea revelado, verdad? ¿Cómo es posible que se levante esa manta y se vea la caja que está ahí debajo, verdad? Bueno, entonces ahí donde está el 10, muy clave, ¿verdad? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Saben cómo es esto? Vamos a ponerle un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa si ahorita cuando estamos allá en el cafecito de repente alguien no mira la grada y ¡pah!, se cae? A todos los demás nos da pena. Decimos, pobre el hermano, ya se, qué pena, ya se somató ahí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros sabemos eso? ¿Acaso ya nos dijo él que le dio pena? No nos lo ha dicho. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros, ahí sí que tenemos el espíritu del hombre, y entonces sabemos, si yo me caigo ahí me va a dar pena. Entonces, si él se cayó ahí, de plano que le dio pena también, ¿verdad? O sea, esa es el clic, digamos, lo que hay entre dos personas que tienen el mismo espíritu del hombre. Imagínense ustedes, así es el espíritu de Dios con Dios. Están en ese mismo sentir, en esa misma sintonía. Conocen lo que tienen en su interior, en su corazón. ¿Cómo el Espíritu de Dios no va a conocer lo que Dios tiene? Entonces, esa es la clave, que el Espíritu de Dios nos lo pueda revelar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce lo que está en el corazón de Dios. Nosotros no podemos entender los misterios de Dios porque van más allá de nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo sí los puede entender. Y Dios nos concede el Espíritu Santo en parte para que podamos entender estos misterios también. O sea, mis hermanos, aquí estamos entrando en la dimensión de la relevancia que hubo que viniera el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, y lo vamos a leer más adelante, pero imagínense para que Jesús dijera que era necesario que Él se fuera. Yo les digo,
Si yo estuviera en ese momento con el Señor y ya Dios, como le pasó a Pedro, le hubiera revelado que era el Hijo de Dios, a mí me lo hubiera revelado, yo le digo, Señor, no te vayas, ¿verdad? O sea, ya lo logramos, que aquí estés con nosotros, qué maravilla, todo lo que hemos visto es porque es Dios con nosotros, no te vayas. Pero el mismo Señor les dijo, no, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo les voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a pasar al versos 12 y 13. Y vamos a ir a entrar al tema interesante del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que es, creo que lo más relevante que tenemos en este pasaje. Versos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí ya estamos entrando a la médula de lo que Pablo está enseñando, ¿verdad? Y la relevancia del Espíritu Santo. Me voy a permitir, perdón, que ande mero yo griego, aunque no, yo mire 2 letras de esas y no las entiendo, ¿verdad? Pero ando mero griego hoy porque, si ustedes se dan cuenta, la riqueza que tiene este pasaje es de sacarle provecho, ¿verdad? Y lo estamos comprendiendo, lo estamos absorbiendo de mejor manera. Aquí hay 2 palabritas en griego. Voy a ir leyendo el pasaje y les voy diciendo dónde están esas palabras, que son las palabras cosmos y charizomai. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, cosmos, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, charizomai. Entonces, ¿qué es cosmos? Es siempre, cuando ustedes vean cosmos en la palabra, se refiere a el mundo, ¿verdad? Pero el mundo que no está de acuerdo con Dios, ¿verdad? Cuando decimos, las cosas del mundo atraen y no hay que caer en ellas. Ese es el cosmos, ¿verdad? Entonces, esas cosas que están ahí, que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras que charizomai es esa... o sea, con lo que menciona aquí, conozca lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Está relacionada directamente con la palabra charis, y la palabra charis significa gracia. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas que Dios nos ha dado, son cosas que son dadas por gracia, cosas que no merecíamos, ¿verdad? El favor de Dios no merecido, lo que Dios nos ha dado, sus dones que Dios nos ofrece libremente. Eso significa que cada creyente puede entender lo básico del mensaje cristiano, el cual es inalcanzable e indeseable por la sabiduría humana. Esa es la relevancia de este término que está al final, ¿verdad? No esperemos, en otras palabras, que el mundo quiera eso. No esperen ustedes cuando hablen con esta gente que tiene el interés en el mundo, no solo que no les entienda, que no les interese, no les extrañe, porque ellos están en ese cosmos, mientras que nosotros estamos acá por la gracia y la misericordia del Señor. O sea que si nosotros dijimos, es que porque si yo ya entendí, yo soy buena gente, yo sí soy entregado, entonces yo por eso estoy aquí, no. Es charizomai, es esa gracia que Dios ha permitido que se derrame en nosotros y que de esa manera podamos no solo entender, sino desearlo, porque si no, ni siquiera estaríamos acá. Por favor, vayamos al pasaje de Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13, que aquí quiero traer a la colación lo que les decía que el Señor nos dijo antes de irse, ¿verdad? Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo les invito a que extiendan ustedes en su casa la lectura al capítulo 16 de Juan, porque ahí todo, digamos, empieza él en el verso 4.
hablar de lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Yo solo me centré en este momento en el 13, donde él dice que nos va a guiar a toda la verdad y que no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar de parte del Señor. Por eso es que démosle todos los días, gracias a Dios, hermanos, porque Él nos envió al Espíritu Santo, porque Él, a través de su gracia, nos permite no solo que deseemos, sino que entendamos esas grandes verdades que Él nos quiere enseñar, y Él nos va a transmitir todo eso que está en el corazón de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante que no significa que necesariamente todo lo que Dios hace lo entendamos, ¿verdad? Porque hay cosas que decimos: no te entendí, Señor, qué fue lo que hiciste en este caso, pero confío, ¿verdad? Y sé que en el camino sabré y entenderé por qué lo permitiste de esta manera. Pero esa tranquilidad, esa, llamémoslo así, conformidad de saber que Dios está obrando de las circunstancias, a pesar de que no lo entendamos, eso solo lo puede hacerse a través de la obra del Espíritu Santo. Clark comenta: el pasaje, por lo tanto, debería ser traducido explicando cosas espirituales a personas espirituales. Eso refiriéndose a donde dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. No esperemos que alguien que está en su vana manera de vivir nos entienda. Alguien que todavía tiene ese manto encima, esa sombra del misterio, del no entendimiento, no lo puede entender. Entonces, lo espiritual se va a acomodar a lo espiritual. Es la única manera, ¿verdad? Ya voy, en un momentito les voy a dar una ilustración muy buena para todo esto que estamos hablando, que yo creo que esta va a ser la explicación máxima, ¿verdad? Vamos a pasar a los versos 14 al 16, siempre ahí de 1 Corintios 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no sé si por el hilo que llevamos ya se dieron cuenta que este pasaje 16 nada tiene que ver cuando uno va a estudiar para un examen, ¿verdad? No se refiere, la mente de Cristo no se refiere a tener una supermente, ¿verdad? Ahorita vamos a explicarlo, pero vamos trayendo estas verdades hacia acá. El hombre natural, ¿verdad? Es esa persona que no entiende, esa persona que no ha recibido la luz del Espíritu Santo y por lo tanto no entiende las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Y para ellos, ¿qué son? Locura, ¿verdad? Yo les aseguro que mucha gente, cuando nos ve a nosotros obrar, se preguntará y dirá: ¿y por qué hace eso, verdad? Yo les digo, tengo en Facebook una persona que es atea, y ahí está, ¿verdad? Y miro yo cuando publica sus cosas, ¿verdad? Cómo él se hunde en intentar explicar cosas que no tienen explicación humana, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo a un ateo tratando de criticar, llamémoslo de una manera, entiendo este pasaje. Digo yo, no puedo pretender que el hombre natural pueda entender estas verdades, porque le son locura, le son fuera de este mundo, ¿verdad? Y quisieran que nosotros no tuviéramos la fe que tenemos, ¿verdad? Quisieran inclusive ponernos zancadilla. Pero sabiendo, yo les recuerdo a ustedes que esta locura en la que ustedes y yo estamos metidos es poder de Dios. Y no hay una verdad, no hay una crítica bien elaborada que nos pueda no solo hacer dudar, sino que nos pueda tambalear, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que esta locura está construida por el poder de Dios. Fíjense que este hombre natural, la palabra griega es suchikos, con una P al principio, y esta describe al materialista, quien vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Este es el tipo de vida común de todos los animales. Imagínense, a eso se aproxima el hombre natural, a la
condición animal. ¿Por qué? Porque no tiene la luz del Evangelio, no tiene el alumbramiento y se ha quedado en esa condición en bruto, llamémoslo así, que tiene la naturaleza humana pecaminosa. Ahora, yo creo que para muchos este pasaje donde menciona que el espiritual juzga todas las cosas, a veces como que nos causa un poco de confusión, ¿verdad? Porque en otros pasajes estudiamos, de hecho en Romanos lo estudiamos, que no tenemos que estar siendo pues jueces de nadie, ¿verdad? Ni estar juzgando a nadie. Pero en este verso el término griego que se utiliza es anakrinó. Este significa investigar a través del proceso cuidadoso, evaluación y juicio, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ningún hombre natural está equipado para juzgar a un hombre espiritual. O sea, no esperemos que esta persona natural tenga la capacidad de juzgar lo que nosotros estemos haciendo. No, o sea, lo más que va a hacer, como pasa con esta persona que yo les digo que conozco, es que nos va a criticar, que nos va a hacer de menos, porque esas locuras para él no van con él, pero él no podemos pretender que él lo entienda. Mientras que nosotros, que por la bendición que el Señor nos dejó del Espíritu Santo, que sí podemos comprender las cosas del Espíritu, nosotros podemos ver esos frutos que estamos viendo, ¿verdad? Primeramente en nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que no tenemos que estar viendo la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero sí podemos entender y discernir qué acción, qué verdad está alejada de lo que el Espíritu de Dios nos quiere revelar. Entonces, cuando estamos hablando de que sí puede juzgar, es porque Dios le da esa capacidad de entender, de comprender lo que se está obrando, ¿verdad? Ya en un momentito con la ilustración que vamos a hacer, vamos a terminar de comprender este tema. Ahora, me acompañan por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y ahí nos vamos a ir, todo del 1 al 8 tiene que ver, pero por cuestión de tiempo me voy a centrar en el 8. O sea que si pueden ustedes leer en su casa el contexto del 1 al 8, pues enhorabuena, ¿verdad? Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes leen desde el 1 al 8, ahí habla de que debe estar en nosotros ese mismo sentir que estuvo también en Cristo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el sentir que hay que hubo en Cristo cuando estuvo en la tierra, es ese espíritu de servicio. Hermanos, si nosotros no tenemos espíritu de servicio, de entrega, de llevar el amor al máximo, a la máxima expresión, definitivamente no tenemos la mente de Cristo. Porque Cristo, ¿qué fue lo que hizo, verdad? O sea, Él no escatimó, no solo su vida, ¿verdad? Digamos que eso es lo mayor que puede dar una persona. Pero si ustedes se ponen en el momento del jardín del Getsemaní, ustedes recuérdense lo que Él sufrió. Esa naturaleza humana, ya me hablo de una manera, esa condición de ser humano, lo que tuvo que pasar. Pero Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, por mí que pasa esta copa, por favor, ¿verdad? Porque está muy dura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, esa abnegación, esa entrega de ir más allá de su propia comodidad, de su propia interés, e ir más allá por el interés del prójimo que tenemos que tener nosotros, tiene que ser para nosotros claramente el sentir que hubo en Cristo. Entonces, yo creo que más que pensar, pues, fíjense que ustedes pasa mucho con el capítulo 4 de Filipenses. No, pues al cristiano en general le gusta el verso 13, ¿verdad? Y es casi que se ponen aquí la S de Superman y salen con su playera, miren, Filipenses 4:13, ¿va? Y voy a volar y voy a... Pero no es muy común o no les parece mucho leer los versos anteriores al 13, ¿verdad?
eso ya no es tan motivante, ¿verdad? Eso baja un poco la camisola de Superman que llevaban, ¿verdad? Sabemos pasar situaciones difíciles, sabemos pasar situaciones buenas, y todo lo podemos hacer en Cristo. Pues igual es esto de la mente de Cristo, ¿verdad? A veces, yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues la mente de Cristo era abnegada, ¿verdad? La mente de Cristo era servicial. Y por sobre todas las cosas, quiero que sepan que tener la mente de Cristo, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Porque que el hecho que nosotros estemos deleitándonos estos manjares de la palabra por el Espíritu Santo, por eso que los estamos deleitando, si no, no los estuviéramos deleitando. Qué lindo, porque tenemos esa mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos lo muestra. Pero créanme, hermanos, que esa es una gran responsabilidad, tener la mente de Cristo. Porque, imagínense ustedes, tenemos ante nuestro acceso las verdades de la palabra y no abrimos la palabra para estudiarla. Tenemos esa bendición de entender la palabra a través de su Espíritu Santo, a través de la mente de Cristo, pero no le compartimos a los demás lo que hemos cachado, dicho popularmente. Es una gran responsabilidad, hermanos, tener la mente de Cristo. O sea, que bueno, yo le gracias Señor porque me viste y me diste ese privilegio, pero es una gran responsabilidad. Yo los exhorto a que tengamos ese deseo de que la mente de Cristo no se quede agarrando polvo, ¿verdad? Sino que tenemos que echarla por obra, tenemos que estudiar la palabra. Fíjense que solo con que lo que estudiamos hoy, vayamos a nuestra casa y digamos, vamos a ver si es cierto todos los griegos y jeroglíficos que nos puso ahí, ¿verdad? A ver si concuerda, ¿verdad? Con el... Ya vieron ustedes cómo muchas verdades que se han dicho de estos pasajes se caen solamente al estudiar en el espíritu de todo el pasaje, ¿verdad? Aquí en ningún momento ha hablado de que yo de repente ahorita, ¡pum!, se me vino una cosa que no estaba en la Biblia, ustedes. Y miren, aquí en ningún momento, ni cercanamente, va por ahí. Y hay quienes por ahí lo llevan, ¿verdad? Y no, o sea, ven ustedes cómo simplemente está hablando del sentir, de cómo el Espíritu conoce lo de que está en el Señor. Pero todo empezó con el Cristo crucificado. No empezó por, miren ya, esto nadie se lo había descubierto y ahorita se los voy a descubrir. No, eso no pasa por ahí el show, ¿verdad? Para finalizar ya, la ilustración que yo tanto les mencionaba, por favor me van a acompañar a el libro de Juan, el verso 3. El capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan. Vamos a empezar en el verso 1. Es una historia que todos conocemos, hemos visto películas, caricaturas y de todo, y por eso voy a invitar que también, como en el principio pusimos mucha imaginación con lo que estábamos viendo en fotos, aquí también vamos a usar la imaginación para rememorar ese momento. Vamos a hacerlo aquí medio dramatizado para que me entiendan el punto de por qué esta es la ilustración clave de todo este pasaje. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: pero ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Creo que está muy claro, pero solo se lo reflexiono de esta manera. Nicodemo no era cualquier persona que se le atravesó en la calle, era un principal de los judíos, de la sinagoga. O sea, docto y diestro en la Torá. Y como decimos popularmente, estaba en gallo, ¿verdad? El Señor le estaba tratando de explicar y no entendía. Quiere decir entonces que las verdades intelectuales no necesariamente van a estar acorde ni van a servir para iluminar, para ilustrar las verdades espirituales. ¿Cómo es posible que Nicodemo no entendiese? Como decimos también, le estaba hablando en chino, no entendía. Es solamente al nacer del agua y del espíritu, como dice acá, que lo puede entender. Y como lo dice acá, tú oyes el viento, pero ninguno de ustedes ni yo hemos visto el viento, nunca lo hemos visto. Solo vemos los árboles, de repente vemos que nos cayó algo en la cabeza porque el viento lo tiró. Por eso es que no dudamos que existe el viento. Ahorita agradecemos de que entre, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo. Así son las verdades espirituales. Así es esa sabiduría que Dios nos dio. Entonces, la invitación es que realmente nos entreguemos, porque es el Espíritu de Dios el que nos puede revelar ese escudriñar del corazón de Dios a nosotros. A veces va a haber cosas que intelectualmente no las vamos a entender que Dios está haciendo, pero no importa, no importa. Sepamos y tengamos la convicción y la confianza que Dios está obrando, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con lo que sea, que tengamos como que a veces nos sirve de tropiezo, pero el hecho que tengamos la mente de Cristo, el hecho de que nos haya sido mostrada a nosotros esa sabiduría espiritual, es, hermanos, para que lo agradezcamos. Y si alguno pasaron 40 minutos, 50 minutos y de todo lo que hablamos aquí no entendió nada, pues le invito a que busque al Señor, que entregue su vida al Señor, porque esa es la manera en que va a ser quitado ese manto, ese velo, y va a poder entender y va a poder desear estas verdades del cielo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has traído este banquete, y te damos muchas gracias, Señor, porque hemos visto cómo tú, en tu enorme gracia y misericordia, te has acercado a nosotros y nos has mostrado las verdades de tu palabra, las verdades del Evangelio. Nos has mostrado que tu Evangelio es poder, y lejos de ser digno de vergüenza, Señor, es digno de que vayamos y prediquemos la palabra a los 4 puntos cardinales, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y esa semilla, Señor, que quede implantada en nuestros corazones para que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.